Matemáticas, primaria, sistema decimal, vuelta al cole y no es capaz de abstraerlo realmente. Te voy a enseñar algo que es original de aquí, que lo vamos a construir juntos, que solo vas a necesitar folio, que mientras lo construye el niño o la niña va a darse cuenta de esa abstracción que necesita hacer sin hacer nada y va a ser muy fácil, solo necesitamos un folio y unos colores. Primero te lo voy a mostrar hecho. Vamos a usar diferentes colores para que después se pueda ver la diferencia ya visualmente, ¿vale? No tienen que ser estos colores, solo tienen que ser diferentes. Vamos a tener decenas de millar. Da igual que no sepa lo que son, tú vas a hacer decenas de millar. Entonces vas a poner 10.000, 20.000, bueno, hasta 90.000. Y con los primeros ceros, una puertita abierta, porque vamos a trabajar la posición. El cero marca posición y al abrir las puertitas en el cero lo va a extraer sin darse cuenta. Dentro de estos millares, dentro de estas decenas de millar, vamos a tener las unidades de millar. Después vamos a tener las centenas, después vamos a tener las decenas y de último las unidades. Ser del 1 al 9 y con el cero de posición se van a dar cuenta que con esas cifras, no le llames números, llámale cifras, con esas únicas cifras vas a construir todos los números que quieran y van a ver viendo este crecimiento, es lo que van a ir viendo mientras lo construyen. Da igual que pienses, no está entendiendo, no importa, no tiene que entender nada, tiene que construirlo contigo o ver cómo lo construyes y luego construirlo él o ella. Entonces, después, imagínate, esto se mueve, ¿vale? Esto se mueve aquí dentro, pues abriremos esta puertita, por ejemplo, aquí en las decenas de millar abrimos la puertita y podemos ver las unidades 5, valen 5 de verdad. Después tenemos 4, que ya serían las decenas, que valen 40. En este caso 45. Después tenemos 3, que son centenas, que realmente valen 300. 345. Después vemos el 2, que aquí vale 2000, porque ya son las unidades de millar. En este caso 2345. Ya en la propia construcción van a ver el valor posicional del 0 y van a ver que con las mismas cifras podemos formar todos los números que queramos. Después, como puedes ver, va a ser un proceso de construcción. Te lo voy a enseñar ahora un momento. Puedes construir en papel o en otro material. Aquí ves, tenemos las cifras. Con estas cifras, llámale cifras, nunca le llames números porque el número es la creación de. Con estas cifras, 0 de posición y las otras cifras hasta el 9, vas a construir todos los números. Estas son unidades. ¿Qué quiere decir? Que el 1 vale 1 de verdad, que el 2 vale 2, que el 3 vale 3, Entonces dibújale puntitos debajo porque también le van a ayudar. Después de las unidades, recuerda que construir llega. Vienen, usa colores diferentes para que les sea más fácil, ¿vale? Vienen las decenas, ¿vale? Entonces también ya las dibujas enteras por fuera. En este caso ya te dije que como lo iba a hacer progresivo con cifras diferentes para que sea más llamativo y colores diferentes, yo voy a abrir pues aquí, voy a usar el 5 en unidades, en decenas, voy a usar el 40. En el siguiente voy a usar aquí siempre la puertita abierta, que después ves cómo están los otros, y el concepto es que este va por dentro. Y entonces aquí, si lo metes por dentro, no pienses que es difícil, es que yo tengo una cosa en las manos. Tú abres la ventanita y ves, por ejemplo, tú le enseñas, ¿vale? Que puede ser el 40, puede ser el 41, puede ser el 42... y que lo único que va variando son las unidades 43, 44, vas formando todos. Recuerda que cuando tú llegas al 9, él ya va a recordar que hay que irse a una unidad superior. Y entonces al ir construyéndolo, yo ahora voy a dejar en el 5 porque voy a ir formando con cifras diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos las decenas, ¿vale? Las centenas en otro color, en el que tú quieras. Y ella ve que realmente el número se va formando como va creciendo. Entonces se mete por dentro. Aquí también ves que va a haber, ¿sabes?, colores diferentes y ya va a haber decena, centena. Va a ver cómo va creciendo, ¿vale? En la puertita, ¿lo ves? Yo lo quiero poner así porque así veo unidades, que ya tiene los 5 puntitos de que valen de verdad.
Aquí sabe que está el 0 de posición, que marca la posición, realmente serían 40, 41, 42, 43, 44, 45. Aquí ve el 4, vale realmente 40. Aquí estamos en centenas, entonces se ve también, se acuerda que vale realmente, que vale 300. Siempre abrimos la puertita al 0 para que abstraigan que el 0 tiene un valor de posición muy importante en el sistema decimal, ¿vale? Después, como ya llegamos a 900, que está aquí, nos tenemos que ir a los millares. Ponemos los millares, que también lo vamos a poner así para que se vea por aquí. Recuerda, no es difícil, aunque parezca, ¿vale? No lo es. Y aquí los millares, ¿vale? Y entonces aquí cogí el 2 porque te dije que yo fui cogiendo cifras diferentes para que quede más llamativo, ¿vale? Entonces es 2345. Evidentemente yo la hice hasta aquí. Tú puedes hacer lo que quieras, quiero decir. No tienes que parar en decenas, claro. Puedes ir a decenas de millar, bla, 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 bla. Lo ven por colores, ven cómo se construye, cómo va creciendo, ¿vale? El número. Como el 0 tiene ese valor de posición que es tan importante. Entonces, por ejemplo, aquí veis el número, ¿vale? Desde las unidades que valen 5 de verdad, a 40, 300, 2000 y 10.000, 12.345. Creo que el concepto está bastante claro y espero que lo uséis y que os sirva. No tiene que ser en fieltro, ¿sabes? Lo podéis hacer con un papel, como os dije antes. Y os dejo otra vez la plantilla aquí, que bueno, no creo que la necesitéis otra vez, pero recordar que es así, de simple, ¿vale? Os la pongo así para que la podáis dibujar vosotros, que la dibuja cualquiera, ¿vale? Lo último, evidentemente, son unidades, ¿vale? Y recordar que es tan fácil como hacerlo con medio folio y unos colores. Vuelta al colegio y aún no es capaz de abstraer realmente el sistema decimal. Si tiene problemas con el sistema decimal, puedes construir con él o con ella esta especie de juego. Es más significativo y útil mientras lo construyen que aunque después no quieran jugar con él, porque la idea es construirlo juntos y así su cerebro va a ir captando y va a ir abstrayendo sin ni siquiera darse cuenta. No lo vas a ver en otro sitio porque lo inventé para ayudar a un niño concreto. Ya lo compartí por ahí, o sea que si lo ves, sigue haciéndolo gratis porque lo he inventado yo y quiero compartirlo así, gratis. Es muy sencillo. Lo que vemos aquí, que lo vamos a ver primero hecho, vamos a ponerle un color diferente a cada unidad. Por ejemplo, vamos a hacer decenas de millares y las vamos a poner de este color o del que tú quieras, un color diferente para cada una. El más grande que vamos a construir, aunque él no sepa lo que es o ella no sepa que son millares, no pasa nada. Vamos a ir con decenas de millar, ¿vale? Entonces sabemos que son los 10.000, 20.000, 30.000. Te voy a enseñar ahora cómo lo haces en un cuarto de folio, pero tendríamos así apuntados los números, 10.000, 20.000, tata. Dentro, que es el concepto de construcción que queremos abstraer, están las unidades de millar. Dentro, estas serían las centenas. Dentro están las decenas y dentro están las unidades. Espero que os ayude, que os sirva y que lo compartáis para que a más alumnos, alumnas, niños, niñas, familias, adultos, a quien quiera, que le ayude a extraer el concepto del sistema decimal o que simplemente le entretenga o que mientras lo hace pues se le ocurran ideas más creativas e ingeniosas que nunca se han visto aún para inspirar a más niños, a más adultos, a más profesores, a más familias y a más quien sea. Recordar, si esto os gusta, apoyarme en el otro canal, que lo podéis encontrar en comunidad. Un abrazo y a ser creativos, ingeniosos y compartir.